Hola, buenas noches a todos y a todas. Ante todo, muchas gracias a La Quilombera, que además hoy se han pegado un pedazo programa, así que todas nuestras felicitaciones. Y nada, casi que no cambiamos de continente de esta masacre de Melilla porque estamos aquí en Egipto. Yo soy Javibi y tengo aquí a... Marina. No, tú no te pongas el audio, es que estamos en la misma habitación de hotel y esto es un poco complejo. Yo soy Sara. Y yo soy Ana. Y nada, hemos venido a contaros un poco qué es lo que ha venido pasando en estos días de la Cumbre de Egipto. Como sabéis, venimos teniendo estos programas una vez al mes, el tercer jueves de cada mes, pero este mes, bueno, pues vamos a aprovechar que nos hemos venido aquí una delegación de Ecologistas en Acción a la cumbre que se celebra en la ciudad de Sharm el-Sheikh, en Egipto, pues para contaros un poco todas estas cuestiones que están pasando y estas negociaciones climáticas que tenemos. Si alguno no nos seguís en nuestras redes sociales, @ecologistas en Twitter, y si algunos nos seguís, lo habréis visto, veréis que estamos publicando una serie de informativos diarios, todos los días a eso de la media tarde, depende, porque además aquí es una hora más, ahora mismo son las 10:15, o sea, acabamos de llegar, hoy es más que nunca Ecolocenas, nos habéis pillado aquí gocheando un poco, sobre todo porque es carísimo, o sea, esto es, el año pasado Glasgow era muchísimo más barato de lo que está siendo todo esto, pero bueno, no queremos adelantar temas. Así que si queréis os vamos a poner a lo largo de este programa algunos de los vídeos que hemos ido produciendo, ¿vale? Que nos van a servir para ir introduciendo pues qué estamos aquí, por qué estamos en la cumbre de Glasgow, qué estamos haciendo y todas estas cosas que nos rodean, los presidentes del gobierno, las negociaciones, la falta de derechos y libertades y represión que se está viviendo en el país como consecuencia de la cumbre, pero también como consecuencia de un gobierno autoritario. Entonces, antes de ello, vamos a ver si os ponemos nuestro primer vídeo, si soy capaz de encontrarlo aquí, lo cual a veces es... Ni lo que es la COP ni nada esta gente. Como queráis. ¿Qué es la COP? Que es muy difícil de explicar, pero vemos las siglas, todo el mundo lo tiene interiorizado, sabemos que hablamos de clima, ¿no? Una conferencia promovida por Naciones Unidas, con distintas partes, actores implicados, ¿no? Y obviamente, pues, se habla de clima. Este año estamos aquí en Egipto. ¿Dónde estamos? ¡Qué malas! Se mete porque me cuesta mucho decir Sharm el-Sheikh. Pero ya he aprendido. No es fácil, se te traba la lengua. Y nada, pues como estamos viendo toda la representación de todos los países, intentando ponerse de acuerdo para ver si no nos vamos a pique con esto del cambio climático. Bueno, no todos, hay grandes ausencias. Bueno, pero invitados estaban. Sí. Otra cosa es que se hayan escaqueado, pero sí. ¿Cuáles son las grandes ausencias de esta COP? De presidentes, faltó el presidente de China, faltó de la India, de Estados Unidos que llega mañana y nuestra amiga Rusia. Y Rusia, por supuesto. Rusia está teniendo unas negociaciones que están dando la puntilla a cada uno de los textos. Sí. Pero también queríamos hablaros de que una de las grandes ausentes de esta COP ha sido la sociedad civil. Sí.
no solamente por la falta de libertad, nosotros en otras muchas ocasiones, sobre todo los que pudisteis estar en Madrid, veréis que se celebraban las contracumbres. Aquí nos ha sido completamente imposible organizarla porque la sociedad civil egipcia, pues, está siendo perseguida en muchísimas ocasiones, bueno, en muchísimas ocasiones no, está siendo perseguida, y esto impide esa necesidad de tener a la población movilizada en el territorio que precisamente haga ese contrapeso a todas estas grandes declaraciones institucionales y ponga en el centro esas demandas ciudadanas que traemos. Bueno, creo que también es necesario, para poner de contexto, que la ciudad en la que estamos, Sharm el Sheikh, está alejada de toda humanidad. Es una ciudad que está en medio del Sinaí, en medio del desierto, no se puede acceder aparte de aviones, no hay otra manera de acceder, y está lejos de cualquier otra ciudad o núcleo urbano en el que se pueda también organizar protestas o acciones de la sociedad civil. Entonces, en este caso, si queremos hacer cosas, o bien las hacemos dentro del recinto de la COP, o bien fuera, pero con el peligro que pueda conllevar para todas las personas la posible represión que pueda haber por parte de la policía fuera. Y ya no solo para el que haga la acción, sino que luego los habitantes de aquí se quedan y pueden sufrir las consecuencias de lo que podamos nosotros revolucionar afuera. Así que se es consecuente también con eso. Sí. Nosotros, al fin y al cabo, estamos 15 días. Es decir, si bien es cierto que esto es una oportunidad precisamente para visibilizar toda esa demanda de derechos humanos, ¿no? Una de las lemas a los que venimos a esta cumbre es que sin derechos humanos no hay justicia climática ni la podrá haber nunca. Es una oportunidad para visibilizar esto, pero claro, nosotros nos iremos en 15 días y aquí quedarán un montón de personas que seguirán estando sometidas precisamente a un régimen totalitario, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que queremos de alguna forma traer la voz de las demandas de toda esa sociedad civil a esta cumbre. Pero si os parece, ponemos el primer vídeo para que vean cuál es el contexto. Hola, somos ecologistas de Nación, os estamos hablando desde la COP27 aquí en Egipto, en una ciudad bastante aislada de la sociedad civil o de la civilización. Nos sentimos un poco como una burbuja, además el estar tan aislado o tan lejos nos ha dificultado el acceso, pero especialmente a personas que vienen desde el sur global, a personas que vienen a hacer activismo. Y algo que nos ha llamado la atención de este primer día sin duda ha sido el greenwashing. Sí, así es. Hay numerosos stands vendiendo las bondades de la energía nuclear, del gas o incluso el hidrógeno verde. Ahora mismo, por ejemplo, nos encontramos delante del stand de la OPEC, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero también hay stands de tamaño gigante como el de Arabia Saudí. Pero bueno, no nos sorprende mucho, ya que la COP de este año está patrocinada, entre otros, por Coca-Cola, Microsoft, Siemens o aerolíneas como Egyptair. No obstante, creemos que es importante nuestra presencia aquí en Egipto. Es el momento de seguir presionando ante las Naciones Unidas, países que se implican menos y sobre todo apoyar a la gente que está aquí luchando y fomentando el activismo. Sí, desde Ecologistas en Acción hemos venido para reclamar justicia climática y estos son los informativos de la COP. Vale. Ahora estábamos aquí bastante riéndonos de la vergüenza propia y ajena de haber grabado estos vídeos. Pero estos son los informativos de la COP, como decía Sara. O sea que... Que no vaya a creer que lo hacemos muy planificado todo. Esto va a pisar corriendo. Vamos, donde nos pilla. Yo creo además que la primera pregunta que yo creo que mucha de la gente que nos está viendo y que también la hemos recibido como de todos nuestros y nuestras compañeras es ¿por qué estar en la COP? ¿No? Es decir, estamos viendo precisamente este greenwashing y este lavado verde, estamos hablando de que Coca-Cola es uno de los grandes patrocinadores, cuando es una de las empresas que más plástico usan, por no decir que es la primera en consumir y producir plástico a nivel mundial, ¿no? Además, grandes aerolíneas como son Egyptair, etcétera, 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 ¿no? Además, bueno, yo hoy he tenido la maravillosa suerte de escuchar a la gente de Iberdrola decir que son la solución al cambio climático
cuando sabemos que, bueno, por lo menos 3 cosas. La primera es que la están liando pardísima con el tema del desarrollo de renovables, ocupando territorios y de una forma que se están aprovechando esa falta de planificación del gobierno para implementar un modelo de renovables que, si bien necesitamos las renovables para enfrentar la emergencia climática, no en sus manos, pero también estamos viendo con claridad estos enormes problemones que hemos tenido durante este año de una política hidroeléctrica completamente nefasta que nos ha dejado al país en una situación de sequía enorme, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo estas cuestiones se plantean aquí. Y antes de tal, como soy un poco chapas, yo a mí sí que me gustaría preguntar a mis compañeras, ¿no? Que qué hacemos y por qué estamos aquí en la cumbre. Venga, a ver quién se lanza. Pregunta compleja. ¿Qué no hacemos? O sea, nuestras jornadas, bueno, es que no han terminado todavía. No estamos de vacaciones, eso está claro. Eso hay que decirlo, estamos desgraciadamente en un resort porque no hay otro tipo de hoteles aquí, o sea, es todo como de lo más lujo, de lo más, bueno, no es de lo más lujo, pero como una cosa bárbara. No hemos podido tener ni 5 minutos de descanso, no es por... Sí. Es que ojalá poder parar un vídeo de las locuras de ver a la gente corriendo, nosotros también, de termina esta reunión a las 12, hay que estar aquí a las 12:05, pero, o sea... De un lado para otro, con todas las acciones que la hay. cantidad de cosas, el solapamiento y el sentarte por la mañana a elegir, a priorizar, de bueno, vamos a estar en este espacio, lo seguiremos a través de un canal de Twitter, el otro lo seguiremos porque nos informará otro compañero de otra asociación que está allí y a lo que lleguemos. Y un poco lo que hacemos es como 3 vertientes. La primera de todas es seguir las negociaciones, o sea, nos vamos a las reuniones a ver de qué narices están hablando y cómo se están configurando los textos, ¿no? Con los que hay que salir de aquí con la mayor ambición posible. Y también estamos viendo cuáles son los países, ¿no? Que están bloqueando... Los ejes del mar. Bloqueando absolutamente todo, ¿no? Y otra de las cosas que hacemos también es darle voz a la sociedad civil. Vamos a las acciones, apoyamos, participamos, comunicamos, grabamos, también nos podéis ir siguiendo en Twitter pues de todo lo que vamos subiendo, ¿no? A lo largo del día. En Instagram. Pues, vale, es que yo soy una... Esto del Twitch para mí es como súper novedad. Y eso, y entonces la tercera cosa que hacemos también es esa labor de comunicación, ¿no? Y acercaros... Pues mira, Rusia no, porque no No, pero sí que está en algunas negociaciones. Está bloqueando. Bueno, es que yo creo que depende un poco del tema, ¿no? Yo personalmente sigo el tema de más finanzas y el de pérdidas y daños, y quienes más están bloqueando son los países occidentales, empezando por la Unión Europea, siguiendo por Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, todos poniendo excusas que sí, que la crisis climática es urgente, pero hay que hablar, hay que tratar de encontrar consensos, hay que pensar bien antes de actuar y que bueno, que ya poco a poco ya se irá viendo. Eso por lo menos en el tema financiero, pero... Claro, porque son los países occidentales los que tienen por deuda climática, ¿no? Por historia y por reparar los daños que se ha causado, ¿no? Los que dar ese dinero a los países que están ahora mismo, los del sur global, que las tienen canutas y que las van a sufrir mucho peor, ¿no? Durante los efectos del cambio climático, que hemos ido viendo, ¿no? Cómo ha pasado esto, por ejemplo, durante este verano, ¿no? Con todas las olas de calor que hemos vivido, inundaciones brutales que ha habido en Pakistán, o sea... Como nosotras estamos sufriendo unos efectos del cambio climático, pero tenemos unas ciertas infraestructuras, tenemos unos recursos, pero hay países que no, ¿no? Entonces, todo este mecanismo como de forma para adaptación, y también como pérdidas y daños, ¿no? Hay una catástrofe, pues cómo se recupera. Y por el lado de mitigación, que es la parte que estoy siguiendo un poquito más yo, lo que nos encontramos es lo contrario, ¿no? Mitigación es los países occidentales están súper en pro de la mitigación, vamos a reducir las emisiones de carbono, mirar cuánto esfuerzo estamos haciendo, ¿no? Y en gran parte esas emisiones de carbono se han reducido porque se ha deslocalizado, por ejemplo, la producción, ¿no? De Europa a países asiáticos como China, como India, o sea, que han subido un mogollón sus emisiones porque no estamos produciendo aquí, sino que les estamos dejando a ellas todo el marrón, ¿no? Y en cambio, lo que les estamos pidiendo, o lo que les están pidiendo, perdón, a esos países es que, claro, que en vez de utilizar combustibles fósiles, tienen que pasar directamente a las soluciones, ¿no? Que tenemos ya encima de la mesa, renovables, de tecnología y tal.
El problema está en quién va a pagar eso, porque ahora mismo todavía estamos como en un momento en el cual los accesos a esas soluciones son muy costosos, ¿no? Entonces, también tienen que ser ciertos países que han contaminado más los que tienen que transferir esos conocimientos y transferir esa financiación para que los países en desarrollo, países en sur global o países vulnerables, que hemos escuchado como todas las terminologías, sí, habidas y por haber. De hecho, Macron los llamó los países pobres. Mira, paso de Macron. Caso aparte. Entonces, bueno, pues son ellos los que tienen que arrimar un poco más el hombro, ¿no? Lo cual me permite a mí, porque yo voy a salir con mi chapa, que es lo que a mí me interesa, unir un poco con la pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos aquí y demás? Esto lo veremos ahora en uno de los vídeos que hemos preparado, el del último día, pero una de las cuestiones es que en esta cumbre estamos teniendo más lobistas en favor de los combustibles fósiles de los que había antes, ¿no? De los que vinieron en la cumbre de Glasgow. Se estima que unos 690 lobistas, lo que supone unas 2 veces más, por ejemplo, que gente aquí de las plataformas indígenas reclamando derechos sobre sus tierras que están siendo expropiadas en muchos momentos, o 3 veces más que las compañeras que están defendiendo los temas de género dentro de las negociaciones climáticas. ¿Y qué me dice de Arabia Saudí? Bueno, y de Qatar y de los Emiratos Árabes, que será la próxima tal. Lo cual, bueno, pues de alguna forma nos pone en una situación bastante ambivalente de intentar reclamar un espacio que tiene que ser nuestro, porque sabemos que una respuesta al cambio climático solamente puede ser a través de una acción conjunta y coordinada. Pero sobre todo, que yo creo que es la reflexión que me gustaría plantear, es hasta qué punto, ¿no?, nuestras sociedades tan opulentas del norte global, que se han basado en el colonialismo durante muchos años, estarían en estos momentos poniendo dinero, que aunque insuficiente lo están poniendo, pues para recuperar todo eso o para compensar. Bueno, compensar esto va a ser muchísimo más dinero de tal, pero de alguna forma afrontar esa responsabilidad histórica que tienen, ¿no? Desde los países del norte global, que a veces miramos todo esto de una óptica eurocéntrica, tenemos como mucha posibilidad de movilización de bases y demás para meter presión en los gobiernos, pero existen muchísimos países fuera de esa óptica eurocéntrica en los cuales precisamente estas cumbres son un catalizador tanto para la ayuda financiera que necesitan como para la implementación de medidas que permitan dotarles de otro desarrollo posible y no continuar con todas esas malas praxis de las que somos responsables en Norte Global y que nos han llevado a esta situación de crisis climática en la que vivimos. De todas formas, no nos engañemos, los países aquí representados son realidad o son la consecuencia de las distintas realidades socioculturales. Igual que en España, nuestro gobierno sigue sin hacer lo suficiente, planteando tanto objetivos de reducción como objetivos de financiación insuficientes. ¿Qué tenemos que decir de muchísimos otros países donde ni tan siquiera los temas climáticos son una prioridad y donde optan por modelos de desarrollo basados en el petróleo? Y aquí es donde entran los Emiratos Árabes Unidos o las potencias de la OPEP, que son... Uy, lo de Ayuso de hoy. Luego ya vamos con lo de Ayuso de hoy, que ha sido... Incluso que nosotros, por la propia coyuntura de la COP, nos hemos enterado hace una hora de esto. O sea, en el ratito de autobús de volver al hotel y de mirar, bueno, ¿qué ha pasado en el resto del mundo? Bueno, a mí me gustaría destacar que como has comentado, ¿no?, con el tema de los lobistas, o sea, los grandes lobistas de los combustibles fósiles van a seguir viniendo. O sea, sí, eso es así. Entonces, no podemos permitirnos el no venir porque entonces no hay ninguna voz que se alce en contra, ¿no? O sea, no estamos avanzando, no podemos forzar para avanzar absolutamente nada. Entonces, bueno, pues que al final alguien tiene que estar observando, ¿no? Y precisamente nosotras estamos acreditadas como observadoras. Observando y también pudiendo añadir y ver también y informar al mundo de lo que está pasando, porque si al final solo dejamos que la información fluya desde un punto de vista, pues al final no tenemos tanta libertad, hablando de Ayuso. Sí. Y luego también hay muchos momentos que aprovechamos para ampliar red de contactos, ¿no? Intentar, pues mira, a través de este conozco a este, a ver si puedo presionar, si tengo una reunión con tal delegación, si puedo reunirme en tal evento y tratar de dar tu opinión, si puedo interrumpir en una movida de fósiles, de combustibles fósiles para colar mi discurso. O sea, que creemos que es muy importante nuestra labor aquí y que es necesario para la población local también. Yo creo que lo agradecen, que estemos aquí dándole apoyo desde dentro, porque
hay mucha gente que, como hemos dicho antes, este año no hay contracumbre y se ha quedado fuera, no ha podido participar ni en la parte de movilización social. Que por cierto, no hemos dicho por qué vamos de blanco. Bueno, él no, Ah, porque pero es eso un es el negacionista. secreto. ¡Hala! Uy, ¡Qué de fuerte! Puñales por la espalda, de verdad. Sí. Bueno, es la pregunta más repetida por todos los periodistas. ¿Creéis que el negacionismo es para las negociaciones climáticas? Bueno, es que el negacionismo ahora 4.0, es decir, he de confesar en Twitch que me han llamado varias veces una cadena muy conocida, que mainstream, y que algunos conoceréis porque ha hecho una encerrona a unos cuantos compañeros porque se ha empeñado en volver a discutir el negacionismo climático. Y a él le digo lo mismo que le diría a Ayuso, y es: el negacionismo climático no se discute, se combate, y se combate sin hacerles ni caso, porque afirmar hoy que el cambio climático no existe equivale a afirmar que la Tierra es plana, por ejemplo, o que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Entonces, bueno, si la gente tiene que ir a clase de física primero, pues a lo mejor antes de hablar en la tele deberían de pasar por clase de física, por mucho que el clickbait actual fomente y todo el mundo quiera consumir este nuevo tipo de comunicación, lo cual me permite hilar con lo que está pasando, porque una de las labores fundamentales que tenemos aquí es de hacer contrainformación. Es decir, una de las cosas que nos preocupan aquí mucho es que ya no es solamente los gobiernos, sino que hay una gran cantidad de medios de comunicación mainstream que los que se dejan es llevar por las nubes y las obnubilaciones de viene Biden, Y los mensajes viene de... superguays. Y olvidamos escuchar, por ejemplo, a Kenia, que habla en nombre del grupo africano diciendo que lo están pasando canutas y que alguien tiene que pagar esas conversaciones históricas, o escuchar a Vanuatu o a Tuvalu, que en las plenarios no solamente han dicho con claridad que el cambio climático para ellos implica la desaparición completa de su territorio, su cultura y su forma de vida y su desplazamiento forzoso a un montón de sitios, sino que piden abiertamente el fin de los combustibles fósiles que tanto cuesta poner dentro de una declaración de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. De hecho, han presentado una propuesta que se llama el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, y hoy era la fiesta de ese tratado, pero estamos aquí hablando con vosotras. No soy tan culpable, no pasa nada. No. Bueno, Cuestión de prioridad. Todo por la audiencia y la contrainformación. Sí, sí. Bueno, ¿qué os parece si les lanzamos el siguiente vídeo y así vamos hablando un poco de qué ha dicho cada país y un poco cómo está la ¿O movida? queréis que hablemos de greenwashing? Ah, sí. Ah, bueno, Podemos pues hablar de hemos pasado el greenwashing. tema un poco Sí, vale. largo. Aquí hay unas casas que no han acabado de construir, que las han puesto una tela verde. Nos parece que es el mejor ejemplo de greenwashing que tenemos. Bueno, es que el territorio es para verlo. O sea, hay un hotel aquí, 2 manzanas sin nada, una carretera enorme, infinita, que tú dices, pero si está cerca en el mapa, no. Son 11 horas y kilómetros. horas. Sí, o sea, para mí, Todo yo creo súper que desconectado. la mejor definición es en el Google Maps, de un sitio a otro en coche, literal pone 5 minutos y andando te pone 2 horas. O sea, esa es la definición para mí de Sharm Línea el Sheikh. recta, sí, sí, no hay rotonda. Giran donde bien quieren. Y sí, lo del greenwashing. Eso que es obvio, en cada cartel que te encuentras, desde que pisas el aeropuerto tienes ahí Vodafone, patrocina la COP27 y lo estamos viendo incluso, o sea, dentro de la zona, no de los plenarios, que también un poco, pero en la zona de reuniones, de meeting room y demás, nos falta una cartelería donde te queda muy bien claro quién patrocina y quién ha puesto pasta para que esté esto aquí montado, ¿no? Y bueno, lo de Vodafone ha sido muy heavy porque básicamente lo han llamado EcoSIM, ¿no? Sí. A las tarjetas. O sea, es que me parece que es como, venga, voy a inventarme una palabra nueva, pero bueno, luego tenemos aerolíneas patrocinando Egyptair, Egyptair. Que nos puso un vídeo muy bonito en el Oh. vuelo, diciendo lo verdes, lo guay que son, que en el vídeo, para darle un poco más de chicha, pusieron vehículos eléctricos y enfrente placas solares. O sea, yo creo que En mitad de un desierto. no sabían en plan de, bueno, vamos a pensar en cosas guays, en plan que sean verdes, pon eso, que Pone no todo juega. Y así parece que tenemos muchos. Sí, sí, técnicamente un desierto, un coche, 2 placas solares. Fin. Vale, el Trinquel hace una pregunta que yo creo es muy interesante. ¿Y por qué hacerlo allí? Ajá. Ajá.
cumbre hay un turno rotatorio según los continentes. No son los continentes que tenemos, los 5 continentes que tenemos en la cabeza, sino que son agrupaciones de países y la idea es que vaya rotando en continentes. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque a veces nos ponemos desde la óptica de precisamente haber vivido en esta Europa, donde nuestro marco de derecho no es el mejor del mundo, pero si lo comparamos con otros marcos de derecho, pues las cosas están un poco mejor, ¿no? Que aquellos países que no tienen libertad, que ni tan siquiera pueden manifestarse, etcétera, etcétera, y nos cuestionamos si venir o no. Pero esto es una de las demandas que tradicionalmente ha tenido todo el sur global, es decir, venir aquí y ver la realidad cotidiana que tenemos, ¿no? Y venir a un territorio, en este caso, como es Egipto, donde veáis qué es lo que está pasando, qué es lo que surge y qué es lo que pasa. Porque si nos pusiéramos muy tiquismiquis, al final existen muy pocos países que cumplirían los mínimos estándares de derechos humanos y de otros derechos como para tener una cumbre. Y esto lo que les limita es su voz. ¿Por qué? Porque quien está ejerce la presidencia y eso implica que más allá de un montón de cosas que nosotros estamos denunciando, implica también poner en el centro del debate las cuestiones que son fundamentales para esos bloques de países. Por eso estamos en una cumbre africana y por eso los mensajes fundamentales tienen que ver con precisamente toda esa financiación que necesitan los países para afrontar ese cambio climático, esa emergencia climática, diga lo que diga Ayuso, que estamos viviendo y podamos trabajar en eso. De esta forma, las presidencias unidas con sus continentes proponen los temas concretos, ¿no? Entonces, llevamos además arrastrando como 6 cumbres que han sido europeas y los europeos tenemos una costumbre y es que estamos muy encantados con la mitigación, pero la adaptación, la financiación y las pérdidas y los daños, pues como que no lo vemos tanto. Entonces, y nosotros también hacemos análisis así desde Europa y desde una España que es privilegiada dentro de un contexto mundial muy difícil, ¿no? Entonces, sí, la mitigación es importante, pero también son importantes otras muchísimas cosas, ¿no? Entonces, no pongamos el foco solamente en la mitigación, sino que en estos momentos, además, en unos momentos muy clave donde todos sabemos que esto es la primera, que los gobiernos están muy lejos de afrontar las medidas que serían necesarias, pues por lo menos que aquellos países que van a ser más vulnerables tengan alguna capacidad para enfrentar esa emergencia climática, esas consecuencias climáticas que sufren ellos particularmente y muy especialmente colectivos como los jóvenes, como las personas mayores y como las mujeres. Y no te olvides de las personas LGTBI. Y las personas LGTBI. Que aquí nos pregunta Trinkel, hola primo, ¿qué tal? Que vale, entiendo que buscamos... Pero es primo de verdad. ¡Ah! Joder. Es que ya no nos la tomamos, no sabemos cuándo habla en serio o no. Bueno, pues dice, vale, entiendo que buscamos hacerlo en diferentes países, pero ¿por qué os meten en una ciudad perdida de la mano de Dios para que no podáis manifestaros? Pues efectivamente. Para que no podamos manifestarnos. Y para que no tengamos contacto con la gente local aquí. Sí, eso Que es. si fuera por nosotros nos iríamos al Cairo tan maravillosamente, o Ya sea ves. que, pero... Que también pasa una cosa, que el Cairo está súper contaminado en unas condiciones bastante bestias. Entonces aquí esto es muy parecido a la ciudad de vacaciones de Europa. Es como una Marinador, nunca mejor dicho, pero en plan, Marina. en plan heavy, ¿no? Yo diría más Cancún, que estos son de pulserita, pero... Sí, entonces también destacar que, por ejemplo, sabemos que han sacado a la gente de la Universidad del Cairo y los han enviado aquí como voluntarios. No sabemos en qué régimen están, si le están pagando, si es como cuenta como algo de beneficio en la universidad o simplemente pues están aquí porque quieren o les han obligado a venir. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos es que eso, que la gente que habla lenguas, ¿no? Inglés, francés y tal, la tienen de cara al público pues para el gran internacionalismo, ¿no? Que está viniendo, pues como en plan súper guachifláustico. Pero no le está saliendo muy bien la jugada al gobierno egipcio, ¿eh? O sea, que más allá una cosa es lo que tú pretendes hacer como presidente y otra cosa es cuando venimos los tocanarices, que somos todos nosotros y vamos de blanco, te montamos un evento en mitad de la cumbre y vamos comunicando a toda la sociedad civil, no la egipcia, sino toda la sociedad civil mundial, qué es lo que está pasando, ¿no? Tuvimos el otro día un evento en el pabellón de Alemania, las que estuvisteis allí. Bueno, no sé si queréis
la hablamos y luego ponemos el vídeo, que yo creo que tiene más sentido así. Vale. Pero bueno, por contar un poco, ahí el martes, esto fue el martes, parece que son Ya hace un más- siglo. Sí. Espacio-temporalmente hablando. Bueno, pues el martes vino la hermana de, que se llama Sana, de un prisionero político que lleva en huelga de hambre desde hace 7 meses y justamente al inicio de la COP decidió ponerse en huelga de agua, ¿no? Dejó de beber agua. No sabemos cuáles son las condiciones médicas en las que está ahora, ¿no? Entonces vino aquí a hablar sabiendo que eso supone un riesgo para su seguridad. Vinieron otras personas que también han sido represaliadas, ¿no? Y están vigiladas por el régimen que está actualmente en el gobierno. Y tuvieron una rueda de prensa por la mañana y luego un evento en el pabellón de Alemania. Que no sé si quieres contar lo que sucedió en el pabellón de Alemania. Bueno, un poquito, un contexto antes. Alemania organizaba en su pabellón un encuentro pro derechos humanos, ¿no? Y teníamos ahí un profesor, periodista, bueno, había hecho un poco de todo, ¿no? Y estaba en una asociación ahora defendiendo los derechos humanos de aquí de Egipto, que de primera pensamos que era así como el malo, porque todo el mundo le miraba ahí como diciendo, trabaja aquí en Egipto, Sí. ¿de qué palo viene? Pero no, parece que es de los buenos, de los que está aguantando y que él, por ejemplo, valoraba el riesgo que supone exponerse, ¿no? De venir aquí a un encuentro como este, a hablar en un país, en su país, con las consecuencias que puede tener, ¿no? El hablar de todos los problemas que está habiendo en las cárceles, el encarcelamiento injusto y demás, ¿no? Por defender el territorio. Y luego, aparte de Shana, la hermana de Alá, también había otras 2 ponentes, una francesa, si no recuerdo mal, ¿no? También de alguna asociación de Amnistía Internacional, exacto, y la otra no recuerdo. Del foro del Watch, como del Global Witness o algo así. sí. Human Rights Human Watch. Rights Watch. Vale. Y bueno, y hubo un diálogo bastante interesante, ¿no? De cómo está la situación, porque pues han dado algunos datos, ¿no? Que hay unos 10.000 personas presas aquí en Egipto, pero que fuera, pues, extrapolar este número, ¿no? Puede ser una burrada. Y bueno, cuando habló Sana, la verdad que estaba muy emocionada por la circunstancia en la que estaba, pero nos gustó muchísimo un texto que leyó de su hermano, que bueno, es un libro, que hablaba pues de la esperanza, ¿no? Y de la necesidad de tener a gente en el territorio capaz de creer que se pueden cambiar las cosas. Y como nosotros no somos unos cabezones y venimos, no sabemos a cambiar las cosas porque va a ser bastante difícil, ¿no? Porque al final las cosas las cambiamos con un montón de cuestiones, desde el activismo local, desde, por ejemplo, participar en la movilización que habrá este sábado en muchísimas ciudades de toda España, en muchísimas localidades y concretamente voy a hacer un poco de publi de Madrid, perdonad los que no estéis, pero no me controlo todas las convocatorias a las 6 desde Atocha. Bueno, pues es fundamental, ¿no? Venir aquí, dar voz a toda esa ciudadanía y exigir esos cambios que necesitamos, cambios que conseguimos o que intentamos presionar en nuestros territorios desde la acción ciudadana, desde montar modelos alternativos de vida, desde movilizarnos, hasta incluso demandar, porque no nos podemos engañar que para enfrentar el cambio climático necesitamos tocar todos los niveles, también lo legislativo y también lo global, porque volvemos a repetir que no se puede hacer un cambio sin esa coordinación global que nos permita ir avanzando en esa descarbonización de nuestras economías. Estamos todavía muy lejos de todo ello, así que por lo menos venimos para que los gobiernos nos escuchen alto y claro cuáles son las demandas, recuerden que no están cumpliendo con la ciencia y al menos prevenir las peores consecuencias de algunas decisiones políticas que se están tomando. Vale, vamos, un momento, por preguntas. Que pregunta el Trinkel que dónde está. Y la respuesta es que no se sabe. No se sabe exactamente en qué cárcel egipcia está. Y una de las cosas que quiero destacar también de que me impresionaron muchísimo, ¿no? de las declaraciones de Sana, por un lado es que Alá es también ciudadano de Reino Unido, es ciudadano británico. Entonces, una de las cosas que dijo que a mí me dejó totalmente impactada es, no me había dado cuenta, voy a intentar como recordarlo literalmente, ¿no? Pero era como, no me había dado cuenta de lo profundas que son las relaciones económicas entre Egipto y el Reino Unido, para que Reino Unido deje que se esté torturando a un ciudadano suyo. O sea,
Porque claro, obviamente a esta persona no le van a dejar morir durante la COP. Entonces es muy probable, no se sabe, pero es muy probable que se le esté alimentando forzosamente. Y todos creo que sabemos lo que significa eso, ¿no? Y también decían que, bueno, que en caso de que muriese, que no lo iban a decir, porque, claro, la movilización que podría haber aquí, la respuesta que podría haber desde el territorio, pues probablemente se le fuera de las manos y bueno, para que se lo ahorran, esperan que nos vayamos y si no, luego no nos enteramos, pues mejor. Y yo quería dejar perdón, es que me gusta mucho esto, meterle caña a Alemania, que es que son mis... Bueno, es que fue brutal. Es que fue maravilloso. Alemania está haciendo como una serie de eventos en su pabellón, vale, para que me entendáis. O sea, tenemos las negociaciones por un lado, unas salas grandes que están ahí todos reunidos y tal, pero al mismo tiempo hay como toda una feria montada por todos lados y los países, las empresas, las asociaciones, las diferentes fundaciones, cosas varias maravillosas y no maravillosas. ¿Has estado alguna vez en IFEMA en algún evento? Pues así. Un Fitur, pero cualquier verde. cosa así también nos es. vale. Pero verde. Pintado de verde. Entonces Pintado Alemania, de verde. Alemania tiene un espacio que está tratando de fomentar pues, el dar esas voces, ¿no?, a la sociedad civil. Y está muy guay porque están invitando a ponentes súper potentes, les están dando voz y los ponentes están aprovechando, por supuesto, para meterle caña a Alemania, que es lo que hay que hacer. Y entonces, en un momento determinado, pues Sana comentó que bueno, pues que Alemania era, si no la mayor vendedora, una de las mayores, dentro del top 4 de vendedores de armas a el gobierno de Egipto, ¿no? Y comentó que, bueno, pues que la población egipcia no necesita esas armas y que si alguna vez son empleadas, pues serán en contra de la propia población, ¿no? Y la mejor fue la respuesta. No, el corte que le dio la moderadora, bueno, no solo a Alemania. Es como, vale, no, que esto está fatalmente hecho, pero es que no somos los únicos. Es que otros países como, pues no sé, Suiza, Italia y tal, también lo hacen. España. Bueno, y la contestación es Ana, y ahora Francia. Fue muy bueno, la verdad. Pero bueno, luego seguiremos hablando de derechos humanos, pero si os parece... bueno, hay otra pregunta por ahí. Ecoimpulso, que me suena algo también. Un besito, Ecoimpulso. Pues Iberdrola lo está haciendo peor que en otras ocasiones. Aquí, afortunadamente, una de las posibilidades, a diferencia de la cumbre de Glasgow, la cumbre de Glasgow la pagó Iberdrola. O sea, de hecho, el jefe de Iberdrola, Gonzalo Sáez de Miera, no, Ignacio Sánchez Galán, Gonzalo Sáez de Miera es el que tienen ahí con una cara bonita. Ojo, cuidado, que le siga en Twitter, que le deje de seguir, porque hay mucha gente, porque pone unos tweets que son maravillosos, pero todos sabemos quién es, que es el CEO de sostenibilidad. Pues bueno, pues ahí está. Hoy hacía la charla que os comentaba, le hemos dado un poco de caña y le ha sido bastante difícil salir de las preguntas que les hemos hecho sobre la sequía y sobre que heredaron del franquismo las centrales hidroeléctricas. Un gran influencer. Sí. Oye, uno de los impulsores. Ha intentado salir de la movida que le hemos liado. Lo ha intentado. Hombre, me ha explicado lo que era una central hidroeléctrica de bombeo, como si no trabajara en energía. O sea, pero bueno, o sea, cada cual con lo suyo. Así que ahora ya sí, si queréis os vamos a poner el segundo vídeo y seguimos hablando de algunas otras cositas. Hola, somos Ecologistas en Acción, este es nuestro segundo día aquí en la COP27 y como veis seguimos con el verde, pero esta vez sin washing. Hoy vamos vestidas de verde, al igual que muchas de nuestras compañeras, para reivindicar la voz de las mujeres feministas africanas que sufren gran parte de las consecuencias del cambio climático y que tienen mucho que decir acerca de las soluciones. En este segundo día hemos seguido con los grandes discursos de los presidentes y de los líderes mundiales. Entre ellos destacamos las declaraciones y las necesidades de ambición que han destacado las islas del Pacífico, un estado que está en peligro de desaparición. También Tuvalu y Vanuatu han presentado una demanda para incentivar un tratado de no proliferación de los combustibles fósiles. Y hemos escuchado también las declaraciones de Pedro Sánchez. Podéis encontrar más sobre nuestro análisis en la página web. Ahora estamos esperando a que salgan los textos de las negociaciones, iremos comentándolos cómo se va desarrollando y nos vamos porque tenemos un evento sobre derechos humanos en la sede de Alemania. Somos Ecologistas en Acción y exigimos justicia climática.
Bueno, pues todo esto era, o sea, la conversación de antes parece que era el spoiler del vídeo de... Pero había más spoilers que vídeos. Pero tenemos un temazo que todavía no hemos tocado. ¿Qué es lo que dijo el presi? ¡Oh! Qué bien hablado, por favor. Pedro. Una capacidad comunicativa tiene, hay Sí, que reconocérselo, no, ¿eh? sí. Se metió a la gente en el bolsillo, así, se Yo quedó. lo escucho y digo, joder, qué bien habla. Me estáis ¡Qué queriendo guapo es! convencer. Pedro primero, el guapo. Intenta convencer. ¿En serio? Sí, ahora. Volvemos, bien. A lo mejor nos han escuchado. Seguimos ahí, que alguien nos diga si seguimos ahí, porfi, que nos ha ido el wifi. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Hola, aquí ponen vivo, desde luego. Oli. No os tengo que agregar sí, y genial. sacar de aquí. Ahora. Hola de nuevo, alguien nos ha escuchado. Vale, Sí. gracias chicos, que es que alguien nos ha escuchado. Vale. Bueno, es que Vale, a Pedrito se le llama el guapo. Claro, Hanson Pedro. En Hanson. inglés, Hanson Pedro. Pues bueno, el Pedrito, en su línea. El bueno, el malo, ¿y cómo era el otro? El bueno, el malo y Hanson Pedro. Refraseamos, ¿no? Pues Hanson Pedro se lució, como siempre. El día tuvo una cumbre de Glasgow maravillosa en el que prometió 1.350 millones de euros. En esta se ha quedado un poco más corto. Debe ser que la apuesta no iba tan... Solo Pero quedaba Tan a lo ha alto. tenido una gran estrategia que la ha ido dando por cachitos, ya luego tú sumas y a lo mejor tú tocas sumando y piensas que es la leche. Claro, porque era como primero dos a esto. Luego esto, y parece que está dando la leche ahí. Hombre, España somos de los mayores contribuidores de algunos fondos, ¿vale? De la adaptación, por ejemplo. Pero aún así es insuficiente. Esto es un problema que tengo con las notas de prensa de las cumbres, es que ya he gastado tanto el término insuficiente que no sé qué poner. Insatisfactorio. Pero- Podéis dejarnos Sinónimo, sugerencias por de favor. titulares, por favor, porque luego tendremos que ir corriendo haciendo notas de prensa y tal. Entonces, si os ocurre algo guay que digas esto tiene que ser, nos lo dejáis en el chat, nos lo guardamos y os pondremos el copyright. ¿vale? Bueno, y que habló de Doñana. Doña Ana, sí, la gran apuesta de España en este año en esta cumbre ha sido una gran plataforma contra la sequía, que básicamente es España y Senegal, que son los que han firmado pero bueno, o sea, que... Pero que lo Bueno, cuente Unión Ana. Europea o algo de eso también está por ahí metido. Sí, Sí, pero siempre estaba aparece la von der Leyen. Ah, bueno, la foto. Pero estaba en la foto, no sé ya hasta qué Un punto buen la postureo, comisión- Hombre, no, lo que le mucho. teníamos que haber preguntado a Pedro si en esa plataforma entra el Sáhara o no entra el Sáhara. O sea que, pero bueno, esto ya es otra movie. Hablando de eso. Bueno, sí, nada, se puso a hablar de Doñana, pues no sé, igual porque si Egipto está vendiendo las excursiones que se pueden hacer por aquí, ¿por qué no ir a visitar Doñana, que es un parque nacional precioso, ¿no? No lo llamo Igual. Parque Nacional. ¿Qué? No, lo llamó Humedal. Humedal. Es que es el aniversario del Ramsar, que es el protocolo que defiende Pero los es el 2 de humedales. febrero. El día de Humedal, No, entonces es una COP de Ramsar, una cosa de esa. Vale, pues supongo que entonces diría, bueno, este tema ya me lo he estudiado por lo otro, voy a soltarlo aquí también. A un 2x1, no un doblete de la vida, como yo en los vídeos. Pues que básicamente eso, hablo de Doñana como un humedal, que obviamente sí es un humedal, pero bueno, aparte del humedal en sí, ¿no? Que es como la parte inundable, pues hay muchísimo más que decir. Y bueno, nos decía que uno de los problemas era la sequía y bueno, que todo era culpa del cambio climático y que había cambios en la línea de costa. No un retroceso brutal, no, cambios en la línea de costa, que queda más elegante, mucho más, ¿no? Por supuesto. Y bueno, nos habló de todos los problemas que hay añadidos, como deslinde de agua, mal gestionado por la conferencia hidrográfica, el abuso que hay por parte de cultivos, sobre todo ilegales, extracción de pozos cuando no hay agua por encima de las posibilidades y bueno, una falta de regulación, mucha pérdida de cauces que eran oficialmente o parte del Guadalquivir y que ahora pues están cortados pues, por diversos motivos, como por ejemplo el Guadiamar, que estamos reivindicando desde Ecologistas de Nación que se vuelva a unir, ¿no?
Y nada, y lo simplificó tanto que no dio tiempo mucho más a criticarle porque en plan no ha dicho nada, ¿no? Es la estrategia del presi, ¿no? De todos. O sea, en estas cumbres lo más importante no es lo que dices, sino lo que no estás diciendo. Y en un país como España, donde tenemos un enorme problema de hectáreas de regadío que nadie está dispuesto a abordar, ya que el 80% de nuestro consumo hídrico va destinado al regadío, nos sobran casi 1 millón de hectáreas de regadío. Hombre, que te montes una plataforma contra la sequía y no digas nada de los regadíos ilegales, de los pozos que están de los que Doñana está lleno, que tienen mucho que ver con que el agua del mar entre dentro de ese acuífero enorme que es Doñana, pues a lo mejor para nosotros se queda un poco insuficiente. Bueno, para ellos lo que se queda corto es que, claro, si se gastan todo el agua en Doñana, luego donde hay para los campos de golf y para todo su resort y todas esas cosas. Y todas esas cositas. Sí. De eso no dijo nada. Pero bueno, por lo demás también fue muy insuficiente, tanto al proponer medidas económicas como al hablar de Doñana de puntillas sin decir nada y utilizando Doñana como clickbait casi. Sí, para anunciar su plataforma. Yo creo que sí. Y por lo demás, poco más, porque no habló de las intenciones que tenía a la hora de negociar, que más o menos se conocen un poco, ¿no? Ni habló de nada más. Como decía Javi Vino, las ausencias marcan más que lo que dijo, y eso pues muy triste cuando es un país pues que tiene mucho que decir acerca de la deuda climática, por ejemplo, que tenemos que cubrir. Y que somos uno de los países más vulnerables de todo nuestro contexto europeo, es decir, para los españoles, el superar este límite del 1,5 grados en 2100 que se ha marcado la ciencia implica quizá estar enfrentando procesos de desertificación extremos, ¿no? Que nos encontremos con un territorio con muy poca disponibilidad de agua, un territorio con muchísima menos producción agrícola y con un destrozo enorme de ecosistemas, ¿no? Estos temas de adaptación son de los que vamos a trabajar a lo largo de esta cumbre porque son fundamentales y porque toca hablar de esto, especialmente en un país como este. Entonces, bueno, pues se queda un poco así a medias. Sin embargo, una de las cosas que vimos durante mucho tiempo, que estamos viendo aquí, es precisamente ese enorme peso que tiene en la comunidad global las palabras de los países del norte. Bueno, pero antes de eso vamos a hablar de Macron, porque lo de Macron también fue, pero vamos... Pero que no se merece ni un minutito de gloria en este tuit. No, pero es que de verdad estábamos... Sara está mosqueada con esto. Yo le escuchaba hablar y yo decía, este señor no para, ¿eh? El contexto, por decirlo, es que se supone que Pedro Sánchez iba a hablar a las 5 de la tarde, ellos estaban allí a las 5 de la tarde esperando, mientras Marina y yo estábamos en otras 1000 cosas en paralelo, y se cogieron una cantidad de charlas absurdas como la de Macron, y al final Pedro Sánchez lo vimos de refilón y ya casi para irnos, ¿no? De hecho, Macron se coló. Sí, bueno, y Pedro. Pero Macron se saltó como pero Macron fue países heavy. en plan de, mira, me tengo que ir a de... Que a la hora que me toca cenar. O sea, bueno, y salía de dar el speech y de repente la mitad de la sala más o menos se fue de repente así, a hacerse la foto con el Macron, o sea que... Me queda muy bien en redes sociales. Es otro que habla muy bien, que engancha mucho. Sí, tiene el mucha tío oratoria, o sea, 10, pero tío, ya que tienes esa capacidad de oratoria, úsala bien. Di algo de contenido que es interesante. No, sobre todo fue como una perspectiva muy paternalista, muy colonialista, hablando como todo el rato de, sí, a ver, es que los países pobres nos piden ayuda y les tenemos que ayudar, pero así, encima con los gestos, en plan, es que hay que ayudarles. Parecía italiano, sí, era como... Ay, yo admiro mucho a los países pobres porque lo están haciendo bien, pero tendrás morro, o sea, tendrás morro, o sea... ahí delante de todos los países a soltar eso y quedarte tan pancho, tío. Y yo esto, que se lo tengo que dedicar a la Paca, encima el puntos suspensivos tiene el papo de equiparar la nuclear con las energías renovables. Claro, sí. ¿Qué quiere Francia? Ponerse a hacer hidrógeno verde y lo que le dé la real gana a partir de la energía nuclear. Ahora, lo que se le olvida a Macron es que este verano, por consecuencia de las temperaturas, porque sus centrales nucleares son profundamente viejas, que ha tenido 28 de sus 56 reactores parados. Ah, y lo que olvidan todos con los nucleares es que el 40% del uranio proviene de Rusia. 40 de Rusia y en Francia tienen muchísima proporción
Hola, hemos vuelto. ¿Dónde nos habéis dejado, por favor? Hola. No. Perdón, ahora Macron ha sido el que nos ha... Pero cada vez que decimos algo malo de alguien nos tiran. O sea, ¿esto qué es? Censura. O sea, hablamos de Sánchez y nos corta, hablamos de Macron y también. Iberdrola y Macron están aliados. Jope. Vamos a empezar a hablar como hablamos aquí en las cumbres, que es todo con siglas, que si el GST, el MWP, esta serie de cosas. El SFNPT. SBI. Esto es muy importante porque dentro de las cumbres nos están dejando hacer acciones previa a autorización, les tienes que contar absolutamente todo lo que vas a hacer, desde si vas a llevar un cartelito que pone esto, a si vas a llevar una infraestructura o si vas a llevar una camiseta que no sé qué, quién va a hablar, o sea, como todo. Si vas a utilizar micrófono o no, o sea, es que es una cosa muy loca. Y no se puede nombrar países, no se pueden nombrar empresas. O sea, esto que acabamos de hacer con Macron, ni personas. Esto que acabamos de hacer con Macron, vamos, nos expulsan de la ONU haciendo así. Sí, tendríamos que decir, hay un cierto presidente. Decir FBI, sí. Decir FBI que mañana viene Biden. Y el regalo para que venga Biden es que nos van a dejar toda una sala, que es la sala grande de plenarios, donde además tenemos acceso a los ordenadores, porque no, y a las impresoras, porque tampoco nos dejan entrar en el lugar donde están los medios de comunicación, no sea que hablemos con ellos, y nos van a bloquear completamente todo el espacio. Y por supuesto toda la prensa va a estar dirigida a cuando venga... Perdón, es que Ecoimpulso nos has matado. Ecoimpulso, te queremos. Desde Mucho. Me encanta. Conozco al chico de la derecha. Eso dice por Ana, perdón. Hola, Erwin. Ay, pues sí. Pues bueno, Lo que íbamos diciendo. ¿lanzamos vídeo? Sí, eres tú. Sí, venga, vamos Vamos a lanzar el vídeo y Más. seguimos hablando. Cualquier cosa nos preguntáis. Sí, por fin. Hola, Arwen, que Ay, no el sé, tres, ese el no es tu tres. nombre real. Te no habremos conocido en Marsella. Sí, fijo. María, te dice. Ah, vale. Ahora ya sí. Hola. No puedo, no sé cómo se hace. No queremos compartir más, que lo mismo sale Macron. No. Pero no digas más ese nombre. Ay, pero que no. que Vale, no voy a puedo. decir galán 3 veces. Galán. Estamos intentando compartir dos pantallas. No, no Espera, voy a puedo. ver si Pon puedo el yo. cuarto. Pongo el cuarto, venga. Pon pues el nos saltamos cuarto. de Nos 10. saltamos al cuarto. Hoy es el cuarto día de la COP y os hablamos vestidas de blanco, no porque nos vayamos a una fiesta ibicenca, sino porque el blanco es el color elegido por la sociedad civil para luchar por los derechos humanos, unos derechos humanos que brillan en su ausencia en esta cumbre en Egipto. Esta mañana hemos estado defendiéndolos y gritando conjuntamente, solicitando que no hay justicia climática sin derechos humanos. En cuanto a los temas de negociación, la financiación sigue completamente atascada. Incluso hoy se han estado pegando por ver cuál era la definición de una financiación climática. Y para nosotros debería de basarse en ser completamente suficiente y además estar alejado de los combustibles fósiles. Sin embargo, vemos como muchos países siguen intentando introducir, como pasaba en la taxonomía europea, cosas relacionadas con los fósiles y el gas dentro de esta definición de financiación climática. Precisamente sobre combustibles fósiles y sus impactos en las comunidades, tanto importaciones como exportaciones, hemos realizado una acción con otras comunidades unidas alrededor del globo. Hemos solicitado que no queremos combustibles fósiles ni aquí ni en ningún sitio. Además, hoy conocíamos un informe de CEO, Bantrack y Global Witness que decía que hay en torno a más de 690 representantes de los intereses fósiles dentro de estas negociaciones, lo que supone 2 veces más que los representantes de las plataformas indígenas y hasta 3 veces más que las mujeres luchando por los temas de género. Solo supera la delegación de los Emiratos Árabes, próxima sede de las negociaciones climáticas, que en numerosas ocasiones ha demostrado estar al lado precisamente de estos intereses fósiles. En cuanto al tema de mitigación, las negociaciones van muy lentas e incluso hay países que han pedido eliminar el Acuerdo de París dentro del texto. Somos ecologistas en acción y queremos Justicia climática.
Bueno, compa, antes de seguir, imagino que habéis visto al final del vídeo que hemos lanzado hoy, un cartel en el que dedicábamos esto a nuestro compañero José Cabo. La verdad es que llevamos todo el día con un nudito así un poco en la garganta, sobre todo los que más le conocíamos, porque nos hemos enterado de que había fallecido esta misma mañana, nos hemos enterado. Y bueno, desde aquí, donde sea que estés por ahí volando con tus pardelas, un abrazo enorme y sobre todo a los compas que se quedan aquí, que sigamos, que él hubiese querido seguro que estemos ahí al pie del cañón, con eólica marina, acuicultura o lo que se venga. Le echaremos mucho de menos y el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir en la lucha y seguir enfrentando toda esa protección de ese mundo que él tanto quería y tanto amaba, de esa biodiversidad marina, aérea y en todos los lados. Así que José, donde estés, siempre te llevaremos con nosotras. El volante sale. Y bueno, volvemos con el tema venga. Que si no nos ponemos... Ya llevamos un día intenso. Pues ahora viene la chapa de qué coño estamos hablando aquí, ¿no? O sea, que esto es lo que estamos demandando. Os recordamos también que la semana que viene haremos un especial a esta misma hora y ya ahí os podremos adelantar porque será muy cerca del final de las negociaciones precisamente qué se ha adelantado y qué va a salir de la COP, ¿no? Si bien es cierto que todos los proyectos y programas y herramientas que están poniendo son claramente insuficientes, sí que nos están permitiendo dar algunos pasos por precisamente en este caso, que es lo que discutiremos, en tener una serie de fondos que permitan a muchos países desarrollar esas medidas que necesitan tanto para adaptarse como un tema fundamental que son lo que denominamos las pérdidas y los daños, ¿no? Países como Bangladesh, por ejemplo, o como las pequeñas islas pacíficas que en estos momentos están sufriendo esas consecuencias del cambio climático que hemos generado mayoritariamente todo un norte global que es responsable de un 65-70% de las emisiones de gases de efecto invernadero hoy, ¿vale? Y bueno, a lo que vamos. ¿Qué estamos discutiendo? Pues una de las primeras cosas que estamos discutiendo en estos momentos, curiosamente, tras 27 cumbres del clima, es definir qué es la financiación climática. Pero Javi, ¿qué es la financiación climática? A mí me lo preguntas. Me pongo en modo estado occidental y diría, es que eso es una conversación muy larga. Habría que sentarse, lo mismo en esta COP no podemos llegar a la conclusión, lo vemos en la siguiente COP y o ya, en la 30 y ya pues podremos llegar a alguna conclusión, ¿no? De lo que son las finanzas climáticas. Venga, pero ¿tú qué entiendes por que eres nuestra experta en finanzas? ¿Qué entiendes tú? Por finanzas climáticas, cualquier ¿Qué crees que debería hacer? Vale, dinero, venga, bien. que venga del Estado, que sea financiación pública, que sirva para reparar la deuda histórica que los países occidentales tienen con los países del sur global, que sea dinero adicional al dinero que ya se está dando a través de otros mecanismos de ayuda y en el que no haya inversión privada. Que eso es la excusa que están tratando de meter. La verdad que se la están tratando de meter en todos lados. En todos Sí, lados. sí. Pero bueno, lo más heavy ha sido lo que hablábamos el otro día de Estados Unidos, ¿no? Que mandaron aquí a su representante mientras ellos seguían con las elecciones y demás. Y bueno, tú estabas en esa mesa, Sí, ¿no? yo estuve escuchando al señor John Kerry. John Kerry. Tengo una muy buena amiga que tiene una atracción fundamental a John Kerry, que cada vez que se lo cruza en un paseo de la cumbre se la llevan por delante todo en la nube de seguratas y de guardaespaldas que llevan por delante. Pues la intervención de Kerry fue curiosa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tras esto que hacen siempre de las grandes palabras y no sé qué, no sé cuántos, John Kerry dijo: la financiación que estamos poniendo es insuficiente. ¡Bien, bravo! No necesitamos, aquí están hablando de billones de dólares americanos, que al cambio en España, porque para nosotros un billón es 1 millón de millones, pero para los americanos son 100.000 millones, ¿no? Y entonces hablaba de que estos billones americanos no son suficientes, sino que lo que hacen falta son trillones de dólares. Pues mirad, yo he de decir que estoy de acuerdo con Kerry. Ahora, ¿qué acabo rematando? Que esos trillones no los tienen los estados, los tienen las grandes empresas. Entonces, claro, y entonces decía algo así como, bueno, pues que estos trillones de dólares que necesitamos, pues que los pongan las empresas. Hostia, eres un país, tienes capacidad fiscal, puedes legislar y puedes quitar lo que venimos remandando a Kerry, a Hanson Pedro
o a cualquiera que se ponga a ser gobernante y diga responder a ese bien común, que es la prioridad de cualquier acción de gobierno, que si no hay dinero y el dinero está en las empresas, que a lo mejor las empresas están teniendo beneficios extraordinarios caídos del cielo y lo que hay que hacer es fiscalizar y quitarle todo eso, ¿no? Hablábamos de Iberdrola, que una de las cosas que le he dicho hoy en el plenario es que sus centrales hidroeléctricas han venido construidas por todos y otorgadas a través de una dictadura franquista, que se olvida. Sí. Sí. Expropiese. Y en esa línea la primera ministra de Barbados decía en plan de, bueno, pues tasas a las empresas que invierten en combustibles fósiles, que sean ellas, si queremos empresas, que sean ellas las primeras que paguen también por esas reparaciones. Oye, ¿tú crees? ¿Qué ha dicho tú? Y luego hay países como los de las islas del Pacífico, como Antigua y Barbuda, su crash. Que hablan muy bien y que somos muy fan de esta gente. Pero bueno, sí, en ese sentido, pero el plan de Kerry. El plan, bueno, el cero emisiones netos. Y este además es uno de los problemas de la financiación climática que tenemos en estos momentos, ¿no? John Kerry, primero, aquí vemos dos problemas claros. Uno es esta magufada que se han inventado ahora de las capturas y el almacenamiento de carbono, no ahora, ya llevan unos años intentando que esto funcione y no funciona por ningún lado, ni energéticamente, ni en emisiones. La energía nuclear de fusión, la captura de carbono, el hidrógeno verde. Pero es que queda muy guay. No os preocupéis, las grandes soluciones de la transición energética. Podemos seguir haciendo lo que nos dé la gana, pero, oye, mira que con nuevos nombres. Porque para qué vamos a asumir que a lo mejor las economías del norte global necesitamos descender y especialmente los más ricos, porque hay una gran cantidad de población que no necesita descender porque ya está en la miseria. Pero pudiéndolo pagar otro, ¿para qué voy a dar el paso de pagarlo yo? Si puedo pagarlo mi hijo, mi nieto, mi tal, no sé qué, pues ya no, esperamos eternamente aquí. Pero que es que se les da súper bien, viniendo a lo que decía Marina, poner nombres que suenan bonitos, ¿no? Lo de cero emisiones netas, cero. O sea, es que te quedas con la palabra de cero y parece que te están aquí salvando el mundo, ¿no? Y en castellano es muy chungo, pero en inglés, que es net cero, es maravilloso. Es como encima, cero de cero. tiene una Z del zorro, así que ya lo tenemos todo niquelado. Ahora es cuando se nos va el Twitter otra vez. Hola, zorro. Antigua y Barbuda sí es del Caribe. Está en representación de las AOSIS. Pequeños estados insulares en español. Básicamente es como la representación de las pequeñas islas que también están las del Pacífico también incluidas, pero hablamos aquí de específicamente Antigua y Barbuda, sí. Es que el crash de la Sara. Que sabe defenderse bien. Pero bueno, explicar lo del cero neto que le estamos dando vueltas ahí. O sea, básicamente lo que lo que John Kerry, en nombre de Biden, supongo, está proponiendo es básicamente iniciar una carrera en el que, además esto lo hemos visto en algunos de los mecanismos de financiación internacional, en el que, bueno, yo pongo dinero, esto es lo que denominamos los mecanismos de desarrollo limpio, yo pongo dinero en un proyecto en otro país del sur global generalmente y a cambio me descuento una tajadita de mis emisiones, que no es que desaparezcan, siguen estando ahí, pero hago un truco contable en el que estamos metiendo esto. Pero esto además no solamente es una propuesta de Kerry, sino que uno de los grandes problemas que tenemos y las razones por las cuales algunos países insisten en mantener esto que denominamos los mercados de carbono es que ante la incapacidad de los países de poner toda la pela que sería necesaria para enfrentar esa emergencia climática, deciden que en estos mecanismos de carbono un cierto porcentaje de lo que me cuesta a mí intercambiar con otra empresa esos créditos de carbono vaya a esos fondos climáticos, ¿no? Entonces, esto ata a mecanismos que son muy controvertidos y que en algunos casos en lo que se demuestran es en procesos coloniales muy profundos, ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, volviendo a hablar de Galán, sí, que alguien agarre el wifi. Que tenemos procesos como, por ejemplo, el del Istmo de Tehuantepec, que hace una instalación de energía eólica que lo que eliminó fue un montón de derechos indígenas, expropió tierras indígenas y precisamente estaba sometido a uno de estos mecanismos de desarrollo limpio, ¿no? Entonces, aquí se da una doble trampa. La trampa
de la publicidad de qué guay somos porque invertimos en tal país, en México, por ejemplo, para enfrentar la emergencia climática, pero también se da una doble trampa y es que muchísimos países dependen precisamente de esos fondos para empezar esas transiciones energéticas o adaptarse a esos cambios climáticos que ya están sufriendo en su territorio. Y bueno, hay que decir que este mecanismo se denuncia por la ONU, por Naciones Unidas, y que se considera totalmente inválido, pero aún así lo seguimos viendo en la mesa de negociaciones y como argumento válido para muchos de los países. En contraposición a los países del sur que todo el rato están reclamando y diciendo en plan que no queremos que sigan estos mecanismos, queremos que haya un nuevo mecanismo de pérdidas y daños, que haya financiación adicional, que no queremos seguir con esta historia. Pues no, los otros es como... Perdona que te corrija, pero eso no. Hay muchísimos países del sur global que sí que defienden estos mecanismos, pero lo defienden precisamente por esa necesidad que tienen de garantizar que los créditos... El G77 con China estaban a favor de la facility. Pero una cosa es esto ya son los debates técnicos. No, o sea, una de las cuestiones que pasó en la cumbre de Glasgow, ¿vale? O sea, y en la cumbre de Madrid cuando estuvimos es que este artículo 6 que define estos 3 mecanismos de mercado, una de los bloques que querían eliminarlo era Europa. ¿Por qué? Porque en Europa tenemos un mecanismo propio que es el mercado de carbono y gran parte de los países que apostaban por mantenerlo era el G77 más China. Y es precisamente por esa parte, porque una parte del 2 al 10% de ese o bien mecanismo de desarrollo limpio o bien ese intercambio de créditos de carbono a nivel global nutre algunos fondos para la adaptación, y para la mitigación. Entonces, como no ponen ni esos 100.000 millones que se comprometieron en el año 2010, que en 2020 tendrían que estar y estamos en 2023 y no han llegado a los 90.000 millones, pues claro, o sea, esto es... Prefiero quedarme con lo que tengo. Es la trampa. Es la lo trampa. de la facility luego, que también era una de las propuestas que salían por ahí, no es tan fácil. Ahora vamos a las pérdidas en los daños. Sí, venga, vamos a abordar el tema que no estamos abordando. ¿Qué y no es? sabemos si se va a abordar todavía oficialmente en la COP. El gran tema incógnito. Un poco como las negociaciones, ¿no? En plan de mencionamos una palabrita por aquí, otra palabrita por allá, nadie sabe qué es exactamente, tal, no sé qué, no sé cuántas, y ahora sí, nos vamos a poner, nos vamos a sentar a la mesa y vamos a coger el melón. La facility, que además, como curiosidad, siempre muchos gobiernos han dicho, bueno, esto no es tan importante y demás. Hemos tenido 3 reuniones informales de facility y las salas estaban petadas. Sí, sí. O sea, todos los gobiernos, la sociedad civil. Y gente siguiendo la streaming. En junio nos manifestamos en la cumbre en las intersesionales que hay en Bonn, entre las COPs. Hay una reunión en junio habitualmente para ir avanzando cosas de la cumbre. Problema, que como no tiene atención mediática, no hacen ni el huevo. Pero nos manifestamos para que esto lo pusieran en la agenda. El gobierno egipcio, que no quería, porque hay algunos temas que ya... El gobierno egipcio lo que quería básicamente era una COP tranquilita y algunas decisiones que vienen de Glasgow, esto que vamos a duplicar, la financiación. Ser recordado porque se ponga pasta y poco más. Y esto de que le tiremos las narices y le digamos, oye, pérdidas y daños, 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 pues no le ha sentado muy bien. Ya parece que por lo menos va a entrar algo, no sabemos qué entrará. Y una de las discusiones que tienen es, primero, ¿qué dinero se pone? Porque hay muy pocos países que pongan dinero y que estén dispuestos. Hemos escuchado muy pocas promesas de los países de poner dinero para este fondo, y lo que se pegan es si este dinero va a ir a alguno de los mecanismos que ya tienen las Naciones Unidas o si va a ir a crear lo que nos llamamos una nueva facility. Una facility básicamente es un instrumento financiero que tiene una cierta independencia y que se ocupa concretamente de un tema. Y el sur global lo que está pidiendo es esta facility. Problema de la facility, que tarda muchos años en desarrollarse. Entonces no podemos esperar 10 años o 7 años o 8 años a tener esta facility, sino que teniendo esta facility que nosotros reclamamos que se haga porque es una demanda fundamental de los países del sur global, necesitamos también habilitar otros fondos de forma urgente para enfrentar esa emergencia climática.
Bueno, otra curiosidad de la Facility es que no encontramos una traducción en español. Por favor, si hay alguien aquí experto que nos diga cómo expresarlo en la nota de prensa sin volvernos locos definiéndolo cada párrafo, pues... Es que Google dice que es instalación no es. Y facilidad no me mola. No, pero sobre todo lo que decía Javi, ¿no? De buscar una estructura intermedia, ¿no? O una forma de liberar dinero de forma intermedia para que durante estos 6-7 años que puede durar la implementación de una Facility, pues no se quede ahí vendido y no sea como te vendo la moto y ya luego hablamos, ¿no? Pero es que el problema es que los países, varios del norte, es que no están ni por la labor de estar a favor de la Facility, es simplemente de vamos a hablar y vamos a seguir hablando y a ver si llegamos a alguna conclusión y ya veremos qué mecanismo seguimos. O sea, es que es como alargar esto hasta lo imposible, el infinito y más allá. Perdón, esto a algunos de mis compañeros, compañeras y de la gente que vive en el activismo no les gustará. Esto es como algunas asambleas eternas, en las cuales como tenemos señoros que no quieren hacer nada y a lo que se dedican es a darle vueltas al mismo concepto. Total, que te pasas 3 horas discutiendo sobre el sexo de los ángeles y dije, ¿para qué estoy aquí? Entonces, esto... es igual que las asambleas, pero a lo bestia y con países y gobiernos. Y en ese ejemplo, ¿nosotros qué seríamos? ¿Los que toman el acta? Nosotros seríamos el secretariado de las Naciones Unidas ahí diciendo, pero esta gente de qué va. O sea, yo voy a tomar nota y ya que se las apañen ellos y su responsabilidad, ¿no? Entonces, están peleando si esto va a este lado, si esto va a este lado, si va a este lado, si usamos el Fondo Verde para el Clima, si usamos el Fondo para el Medio Ambiente, si usamos los bancos multilaterales de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Tanto ha sido así que hoy... Reconocen muchas cosas. Sí. Tanto ha sido así que hoy, cuando ha terminado el último evento de discusión sobre los andames, la presidencia de ese grupo de trabajo ya les ha dicho a las claras, mirad, chicos, a mí me parece guay vuestras movies, pero quiero que mañana que vamos a repartir que vamos a tener una nueva sesión, la 4ª o la 5ª sobre esto, quiero que por lo menos me digáis en cuál de todas esas opciones que habéis mencionado queréis hacerlo. O sea que... Estamos súper de acuerdo en el mecanismo que van a utilizar para definir o para trabajar ese documento. Lo cual, pues bueno, nos hace esperar que aunque para el domingo esté previsto, ¿no? Tener los documentos de negociación. Para el sábado esperamos, para el viernes por la tarde. Estén cerrados, probablemente eso no pase como pasa así. Uy, qué raro que una cumbre se alargue, qué cosas decís. Luego aquí también... Como una asamblea. Qué raro que salgamos 2 horas tarde de una asamblea. Bueno, y como la procrastinación, que los movimientos sociales tampoco en muchas ocasiones podemos decir que nada. Las asambleas se suelen alargar con cerveza y aquí ni eso. No, aquí ni eso. De hecho, una curiosidad es que en los últimos días de las cumbres se quita alimentación, se quita aire acondicionado y demás, y se quita un montón de cosas, porque claro, es una herramienta para que los países hagan algo, por lo menos que estén incómodos y lleguen a un acuerdo. Eso es lo importante, o sea, como que al final las salas, tienes una sala para 1 hora y en 1 hora tienes que llegar y normalmente no da tiempo en 1 hora a que hablen, por ejemplo, en este tema, que estaban muchísimos países presentes y todos con turnos de palabra de 10-15 minutos cada uno, es como, pues no hay tiempo para esto y al final sales de la sala sin ideas ni conclusiones, porque es como, bueno, se acabó el tiempo, llega el siguiente tema de conversación y así todo. Sí, la verdad es que yo creo que los tiempos muchas veces no están bien medidos, porque hay cosas muy importantes para las que faltan, y yo, por ejemplo, estuve el otro día en una del tema de los gases de efecto invernadero, que prácticamente eso estaba para salir, en un documento súper técnico, y se pasaron 1 hora pasándose la pelota entre Brasil y Estados Unidos, y de vez en cuando Nueva Zelanda levantaba la mano por si alguien hacía. Pero bueno, la muchacha, la verdad, que estaba ahí un poco de... Voy a intentar solucionar esto, aunque... No sé, es que no, yo creo que ni ellos sabían lo que estaban pidiendo, porque era un tecnicismo súper mega absurdo. Vamos, y que por lo visto ya lo habían, porque la secretaría estaba como diciendo, tío, ¿de verdad vamos a volver a esto? O sea, que yo creo que ya lo habían tratado antes. Y hoy han tenido otra reunión de otra hora en la que han salido sin documento. O sea, yo no sé qué han hecho, pero que bloquear por bloquear se pierde muchísimo tiempo cuando hay otros muchos temas más importantes que... Y cuando hay países como, por ejemplo, en este caso... En la reunión de por la tarde, Pakistán señalaba la urgencia que había, pues estaba contando todo lo que había pasado este año y es como,
no tenemos tiempo para estar debatiendo esto, porque mientras estamos aquí debatiendo hay gente que sigue muriendo, hay gente desplazada, hay gente que ha perdido en plan sus formas de vida, hay gente que no sabe qué va a pasar con todo eso y estamos aquí debatiendo si A, B o C. Es como en plan, ¿podemos salir de aquí con un documento claro que permita a esta gente seguir sobreviviendo? Y de ahí me gustaría enganchar otra vez con una cosa que ya hemos dicho antes, pero bueno, pues volver a poner sobre la mesa, la importancia de desplazarnos a esos países también, de que las cumbres se acojan en distintos sitios, aunque no nos guste nada el régimen de esta entidad que no vamos a nombrar porque se nos corta Twitch. Pero bueno, de ver otras realidades, ¿no? Y de apoyar a la población que siga ahí en la resistencia. Pues sí. Y bueno, no sé si queremos hablar de algún tema más. Sí, o sea, yo voy a coger ahí una de las cuestiones que muchas veces no hablamos y que están bastante ocultas en estos debates de las cumbres, que tiene que ver mucho con esta necesidad de sacar todo por consenso, ¿no? Es decir, estamos muy cansados de escuchar precisamente primero, una cuestión como un poco de base, ¿no? Esta obsesión que tenemos comunicativamente de atraer toda la atención y los focos mediáticos hacia los grandes, hacia Kerry, hacia los grandes estos. Que mañana viene Biden, yo creo que no hay nadie que no se haya enterado. Bueno, o sea, yo me hago una apuesta, bueno, no sé si alguno habéis estado viendo los periódicos físicos de los grandes medios de comunicación y me gustaría saber la importancia que creéis que se le da y si está a la altura de lo que el reto climático se merece. Además, esto los compañeros del Salto lo van a hacer y además yo me uno a un boicot no a Qatar, sino casi que a muchísimas cosas del fútbol que están reproduciendo y permitiendo esa reproducción del capitalismo en nuestras cabezas de una forma devoradora, pero especialmente en un país como Qatar, ¿no? Mientras sí que creemos importante estar aquí para tener nuestra voz, sí que creemos que es importante hacer boicot al Mundial de Qatar para ello. Pero claro, el problema es que si venimos aquí a la cumbre occidentalitos de bien a reproducir lo mismo que tenemos, el mismo ese capitalismo devorador, si resulta que un gran medio de comunicación te pone casi a 60 personas a cubrir un evento como el Mundial de Fútbol y resulta que solo es capaz de traerte a 2 representantes para cubrir una cumbre del clima, pues algo de nuestras prioridades sociales está fallando y mucho. Entonces, uno de los cuestionamientos que traemos y sobre todo la gente que vivimos estos encuentros intersesionales de Bonn es precisamente la necesidad que tenemos de la complicidad de medios de información veraces que entiendan los entresijos de todas estas y que pongan la presión donde la tienen que poner. Nadie está cuestionando si lo que está poniendo España es suficiente, nadie está cuestionando si el papel de la Unión Europea está suficiente y, por ejemplo, nadie está reproduciendo de una forma mayoritaria como debería hacerse todos esos impactos de Kenia, de Antigua y Barbuda, de Vanuatu y Tuvalu y de tantos países del mundo que sufren, sino que son una mera anotación a pie de página. Y bueno, también decir, y hay grandes periodistas que están haciendo un gran trabajo, pero sobre todo desde medios muy pequeños, desde medios que no tienen la gran repercusión que tienen otros medios de comunicación, ¿no? Entonces, esto es uno de los grandes problemas y el otro gran problema es esta obsesión del consenso. Es decir, es muy difícil llegar a una cumbre y tener que pactar entre Tuvalu y Vanuatu, que se hunden con la emergencia climática, un acuerdo de consenso con los Emiratos Árabes o Qatar o Arabia Saudí o cualquier país del entorno de la OPEP que necesariamente te bloquea cualquier cuestión, o India, que también se nos olvide, India o China con el carbón, que te bloquean cualquier cuestión de combustibles fósiles, ¿no? Entonces el mundo tendrá que decidir de qué lado está. Si está del lado de Vanuatu y de Tuvalu y está dispuesto a enfrentar la emergencia climática o no. Pero desde que estas negociaciones climáticas están funcionando desde el año 95, nadie ha sido capaz de cerrar un texto concreto que permitiría votar.
y que permitiría presentar acuerdos firmados por muchísimas más partes que pudieran ponerle el cascabel al gato, ese cascabel de la desinversión de combustibles fósiles, ese cascabel de cumplir con la ciencia y establecer medidas que hicieran que el resto de países que no están sumándose a estos marcos tuvieran que hacerlo por necesidad de relaciones externas. Mientras eso no pase, la cumbre o los encuentros climáticos muy difícilmente van a dar la respuesta que necesitamos. Bravísimo. Que estábamos diciendo, perdón por haber cuchicheado así, pero que ha sido como una revelación de la COP tiene los mismos años que yo. Ah, vale, sí, Berlín 95. Ah, bueno, pues también podemos hablar de los jóvenes. ¡Oh! Los jóvenes y la juventud y el blanqueamiento de la represión civil en los países occidentales. Mazo, así como casi para cerrar, ¿no? Pues claro, es muy fácil venir en Egipto donde directamente, venir a algún país donde directamente, para que no se corte el Twitch, venir a algún país donde no se respetan los derechos humanos y donde los gobiernos directamente reprimen, matan, encarcelan y demás a un montón de activistas, eso lo vemos muy fácil. Pero lo que no vemos es ese blanqueamiento que hay de que ahora resulta que los gobiernos eligen a gente, a gente que pueden ser jóvenes, bien intencionados además, ¿no? Y que resulta... Hoy hemos tenido el panel de hoy de las Naciones Unidas con los jóvenes esos que parecían bien jóvenes salidos de un banco. Era intergeneracional. Era intergeneracional. El más joven parece que tiene 35. ¿Cómo era la delegada de la juventud de...? Bueno, no diremos nombres, pero hay una chica de 20 años que es como la delegada de juventud de las Naciones Unidas y bueno, es que sus redes sociales son... O sea, fue a un evento, ha ido a un evento de Google organizado ahora en la COP, un evento de New York Times, un evento privado de Al Gore y todo el rato lo que decía era como... Qué guay que una persona joven como yo pueda estar en estos espacios y hablar con los líderes de tú a tú. Y es Están como... vendiendo Pues la porque, moto. porque igual no les vas a decir nada que ni siquiera les Claro, rasque o la sea, es como voy nariz. aquí. Igual ni siquiera te vas a cuestionar llevarle la contraria o pensar No, bueno, tiene diferente. vídeos como diciendo, les he dicho hoy a los líderes climáticos que tienen que seguir aumentando la ambición, pero es como, me imagino a nosotros. Sí, pero le habrá dicho el mismo discurso que hemos escuchado en el plenario. Oh, vamos a la emergencia climática. Oh, hay que aumentar la ambición, ¿no? Que queda muy bonito. Lo de reducir a la mitad las emisiones para el 2030, eso yo creo que ni ha abierto la boca. Y así muchos grupos que están también en sus propios pabellones de países o de organizaciones y demás, que creo que todavía no son conscientes como del peligro que pueda suponer esa cooptación, ¿no? Del discurso, que al final a los países les interesa que se vean caras jóvenes, porque claro, al final los que están en el gobierno primero no es que sean jóvenes y están legislando en contra de la juventud, o sea, básicamente porque no cuentan con que ellos vayan a estar de aquí a 50 años. Entonces, claro, tener a jóvenes que apoyen las medidas climáticas que tú haces viene muy bien porque es como, oye, tan mal no está porque los jóvenes que van a sufrirlo están conmigo. Pero qué jóvenes estás llevando, ¿no? Claro, o sea. Sigue siendo un greenwashing a otra escala. Sí, te voy a... Youthwashing nos gusta, o sea, vamos a ver. Propuestas. Youthwashing. Youthwashing. No, pero es como, te traigo al que sé que no me va a dar pelea. Claro. Además, yo creo que esto además estuvo muy mediatizado por la aparición de la figura de Greta Thunberg. Y precisamente una de las razones por las que se han puesto los jóvenes que nunca tenían tanta relevancia era sobre esto. Y aquí yo decir una cosa, vosotras taparos los oídos, y es que yo estoy muy contento de haberme traído una delegación muy joven que sabe muy bien de qué se está negociando, pero siento decirlas a mis compañeras que muy difícilmente van a ser las que estén ahí al lado de los grandes ministros y seguramente sean las que tengan derecho a hacerlo, porque son las mismas personas que hoy están generando las movilizaciones que vemos en la calle, son las mismas personas que dedican relativamente su tiempo libre a enfrentar esta emergencia climática y me parece muy vergonzoso que precisamente esta realidad sea la que está intentando colarlos las Naciones Unidas y muchos otros países. Es decir, no, los jóvenes son los que están al lado del gobierno, no, le vamos a dar a los jóvenes una acreditación de país que no nos las están concediendo a las organizaciones de la sociedad civil. Algunos países, sobre todo el norte de Europa, sí que lo hacen afortunadamente, pero bueno, o sea, ¿qué juventud está representada dentro? La acreditación de país implica que puedas entrar a las negociaciones que son privadas.
Sí. Pero ¿cómo nos van a dar una acreditación Pero- de país si no nos dan ni una sala que sea siempre la misma para reunirnos siempre en el mismo sitio y no están mareados ahí como pollos sin cabeza? Espera, encuentra la sala. En vez de Bueno, buscando a Sara Wally. sabe más partero. Ni idea. Encima, lo guay es que las salas tienen nombres muy interesantes. Otra cosa es que yo sepa distinguir cuáles son. Idea. Hacemos una escape room de De la COP, es COP. escapa de la copa. Busca Osiris. Eso le damos en cuenta. Pero bueno, sobre el tema de las acreditaciones yo creo que es muy importante porque precisamente hoy a mí me ha pasado, siguiendo el paquete de mitigación, que lo hemos comentado un poco en el vídeo, pero vamos, que básicamente estábamos esperando todo el mundo en la puerta para entrar a la sala de negociación, 20 minutos después estaban entrando la gente de países y nos han negado la entrada a observadores hasta que no se hubieran sentado toda la gente de países con su acreditación y su todo, y ya solamente nos han dejado las sillas libres. Que a nosotros no nos han dejado ni sentarnos en el suelo, que yo se lo he preguntado y digo, yo me siento en el suelo, me da igual, yo quiero seguir aquí. Y hemos entrado 5 o 6 personas. Ostras. Entonces, que es muy importante porque muchas veces los espacios no están acondicionados, el wifi está funcionando fatal, problemas del primer mundo, lo sabemos. Sí, pero- problemas del primer mundo, pero el wifi está funcionando muy mal. Y entonces no puedes seguir la negociación de ese otro lado y no te enteras de lo que está sucediendo. Si no estás allí y no entiendes bien más o menos el inglés que se está hablando, no te enteras de nada. Pero además esto es una violación precisamente del espíritu de las Naciones Unidas. Es decir, cuando las Naciones Unidas hablan de la participación de la sociedad civil, que es importante y que tiene que ser escuchada y demás, no habla de una participación de una sociedad civil dócil que le lama el culo a los gobiernos. De lo que habla es de sociedades civiles que sean capaces de confrontar precisamente esa falta de ambición que tienen los países. Si encima de estar en las cumbres se las vamos a hacer fáciles, va a ser muy difícil que esto avance un poquito más y lo necesitamos urgentemente, ¿no? Es una de las razones reales por la que estamos aquí, porque este es nuestro espacio, porque somos nosotros, la sociedad civil, a la que tienen que escuchar. Y no, ya no hablo de los jóvenes, hablo de organizaciones que van de organizaciones sociales y lo que están haciendo es lavado verde a la mitad de las grandes empresas de este país y de otros muchos países. Entonces, sabemos muy bien quiénes son los actores fundamentales. Marina, no te rías, que me voy a cantear. Como si no lo hubiese hecho ya solo, ¿sabes? Entonces, esto es algo que es demandar y tiene mucho que ver con la participación y con la democracia, ¿no? Si bien Naciones Unidas surge para evitar que los conflictos entre países, como el cambio climático, se solventen con guerras, y no podemos olvidar que este es el mejor mecanismo que tenemos para un acuerdo internacional de una forma vinculante, también surgen convenios como ARUS o como otros muchos que lo que hacen es reconocer ese enorme papel de la sociedad civil y ese enorme papel que hemos tenido y seguimos teniendo y seguiremos teniendo, y esperamos que con la ayuda de muchas más personas, para defender los derechos de todas. Y yo una cosa que siempre he visto desde fuera y he sido una de las primeras en criticar, de la COP no sirve para nada, nunca se llega a acuerdos, esto es el eterno, ¿no? Y también lo veíamos por ahí en algún comentario de quiero, no puedo, voy allí, vendo la moto y tan tranquilamente. Pero es verdad que la realidad aquí se ve es que por narices se están sentando a la misma mesa. Y eso ya es un pequeño gran logro de por lo menos salir de tu burbuja súper mega eurocentrista en nuestro caso, ¿no? Y salir a ver otras realidades y tener que toparte con otras personas y que mínimo te ponga la cara colorada, ¿no? Por decirte, contra, tienes una deuda conmigo y ni siquiera eres consciente de ello, ¿no? Ya, o sea, te hago que te lo plantees y que obviamente ya, pues sí. Y además, es que lo solucionen. Y además en este caso no es una queja vacía, es decir, que es que no venimos aquí a decir, no, es que no cumplir los objetivos, no, eso ya lo sabemos, eso lo decimos en nuestras comunicaciones públicas. Aquí hacemos un trabajo muy laborioso de proponer realmente textos que podrían ser aprobados, proponer opciones que deberían ser aprobadas, hacemos un trabajo técnico, riguroso y no simplemente accioncillas y demás, aunque sea una forma de comunicar las cosas para decir lo que está pasando. Y tenemos rigurosidad técnica, tenemos conocimientos técnicos y es algo de lo que se está desaprovechando todo ese capital humano en aras de tener unas conversaciones cómodas en las cuales podamos tener fotos que además, y volvemos a la discusión anterior, nos la van a vender en nuestros territorios, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí. Pues sí. Y yo creo que podemos terminar con una canción.
de Zaragoza. Sí, sí, ¿nos escucháis? Sí, Sí, hemos vuelto. Hola. ¡Yupi! Ahora han sido las canciones de Marina, no solamente Nada. les... Que no me queréis oír cantar. Bueno, pues que yo una de las cosas que... Ahora sí que estamos, vale. Pues antes de terminar, ¿no? Que una cosa que creo que es bastante importante a la hora de resaltar es que también hablamos de la falta de derechos civiles, ¿no? Y en otros países se nos llena la boca, ¿no? Es como súper fácil criticar hacia afuera, pero vamos a ver un poco que es también lo que está sucediendo en el Estado español, ¿no? Con todo el tema de la ley Mordaza, que llevamos sufriéndola desde hace ya no sé cuántos años, porque igual era yo muy pequeña para saber cuándo se aprobó, pero bueno, hace un montón de tiempo, que ahora mismo se está revisando también en el Parlamento y que igual habría que meterle un poquito de caña, ¿no? Que estuvieron las compis el otro día, ya no sé si fue ayer o ha sido hoy o cuándo ha sido, porque es que aquí os juramos que el tiempo es como que se comba y se dilata. Creo. El martes. Vale, pues eso, que también hay que tener en cuenta esos temas y también hay que forzarlos aquí. O sea, no solo podemos hablar de Egipto, de lo mal que lo está haciendo, que desde luego que lo está haciendo muy mal y que desde luego la situación no es comparable, ¿no? O sea, vamos a ver desde dónde estamos hablando. Pero bueno, que yo también quería sacar aquí, como zaragozana que soy, pues el caso de los 6 de Zaragoza, ¿no? Que son 6 personas que estuvieron en una manifestación, bueno, ejerciendo su derecho a la manifestación y que se les ha encausado por unas cosas que no han hecho, que no han podido demostrar, que no hay testimonios más que desde la policía. Entonces, que bueno, pues que hay una campaña y una movilización tremenda en torno a estas personas, que por favor os informéis y que por favor difundáis, porque cuanto mayor presión social se hace en este tipo de casos, más fácil es que luego la verdad salga adelante, ¿no? Pues sí. Sí. La verdad que sí. Y recordaros de nuevo también, ya que estábamos con el tema de manifestaciones, ¿no? La del 12M. Sí. Y el 11N en Zaragoza. ¡Ey! Y recordar también que después de esta cumbre tenemos que ver que está el Teo aquí, que además son perfectamente expertos, nuestro agente de naturaleza está trabajando, mirar en nuestra página de Ecologistas en Acción, que ya han enviado un posicionamiento sobre esto, y yo quiero que no se nos olvide la enorme relación que tiene el clima y la biodiversidad. Tenemos a la vuelta de la COP un encuentro en Montreal sobre biodiversidad que se va a celebrar en Kunming, porque además la biodiversidad la están tratando mucho peor. Llevamos 27 cumbres climáticas y solamente 15 sobre temas de biodiversidad, y aquí además es fundamental esta sinergia entre el clima y la biodiversidad sea clave, ¿no? La biodiversidad es un patrón claro, es otra de las extinciones y crisis masivas que estamos viviendo en nuestro territorio. Tanto las medidas que estamos tomando para enfrentar la emergencia climática tienen que ser compatibles con la biodiversidad, no solamente compatibles, sino a ser posible mejorar la biodiversidad existente, y tenemos que mandar un mensaje claro desde esta cumbre de que al igual que sin derechos humanos no habrá justicia climática, sin detener la pérdida de la biodiversidad, sin proteger nuestros ecosistemas y sin proteger esta vida que nos sostiene de una forma multiespecies, no será posible encontrar ni la justicia climática, ni tener un planeta sano ni habitable, ni una realidad en la que poder vivir. Sí, bueno, lo decían también hoy en los encuentros, ¿no? Si lo que queremos es justicia climática, primero tenemos que proteger a nuestra gente, primero tenemos que proteger el ecosistema del que formamos parte, ¿no? Y ya con eso podemos seguir avanzando. Pues sí. Yo quiero la canción de Marina. Sí. Venga, que no se corta ya. ¿Cuál queremos? No sé. Pues dice que... Venga, que alguna que te coreemos. Vale, la de People have the power. People got the power. Those two people have the power. The people got the power. People. Power. Power. People. People. Power. The power to the people. The power to the people. Because the people have the power. Because the people has the power. The power to the people. The power to the people. Because the people has the power. Because the people has the power. 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 People. 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 Bueno, pues con esto somos Ecologistas en Acción y estamos aquí para exigir justicia climática. Nos vemos la semana que viene en nuestro próximo Twitch. Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. ¡Chao! Shukran.